Imagina que tu hijo de 5 años llora cada noche pidiendo volver a una casa que nunca ha visto. Imagina que describe una playa, un mar turquesa, una casa blanca y una madre a la que llama mi mamá de la bahía. Todo esto viviendo a cientos de kilómetros, en una ciudad donde nadie conoce esos lugares. Así comenzó la historia de Cameron Macaulay, un niño escocés cuyo deseo de volver a su otra familia llevó a investigadores a uno de los casos más fascinantes de memoria infantil inexplicable. Cameron creció en Glasgow con su madre y su hermano, en un ambiente cotidiano y tranquilo. Pero desde muy pequeño hablaba con insistencia de una isla llamada Barra, un lugar remoto en el extremo oeste de Escocia, famoso por sus playas y por un mar que parece sacado de una postal. Lo extraño era que la familia jamás había estado allí. Aún así, Cameron decía que antes vivía en Barra con otra familia y que los extrañaba. Con apenas 5 años, Cameron decía que tenía 2 mamás, la que lo cuidaba ahora y la mamá de la bahía, una figura que él describía con cariño profundo. Hablaba de ella con nostalgia adulta, diciendo que lo abrazaba, que cocinaba en una cocina pequeña frente al mar y que siempre lo esperaba en una casa blanca cerca de una playa. Le contaba a su madre actual que sentía tristeza porque mi mamá de la bahía no sabe dónde estoy. Las historias de Cameron no parecían invenciones infantiles. Había detalles concretos. Decía que su casa tenía una escalera trasera por la que los niños bajaban corriendo, que su perro se dormía al sol junto a la puerta y que su padre se llamaba Shane Robertson. También decía algo inquietante, que en esa otra vida murió al caer por un techo. La familia lo escuchaba con atención, sin entender cómo un niño podía inventar algo así con tanta coherencia. Un día en el colegio, Cameron hizo un dibujo de una casa grande y blanca, rodeada de arena y mar, con ventanas orientadas hacia una bahía. Lo presentó diciendo: «Esta es mi casa en Barra». Su madre, sorprendida, buscó fotos en internet. Para su asombro, varias imágenes de la isla se parecían al dibujo. Pero había un problema. Barra está a más de 200 kilómetros y nadie de la familia tenía conexión con ese lugar. Desconcertada por la insistencia del niño, la madre aceptó la ayuda de un equipo de documentales que investigaba casos de posibles recuerdos de vidas pasadas. Decidieron llevar a Cameron a la isla de Barra para ver qué ocurría. Las cámaras captaron al niño extremadamente emocionado, como si estuviera a punto de reencontrarse con un recuerdo perdido. La madre temía que todo fuera un error, pero algo en la convicción del niño era imposible de ignorar. Cuando el avión descendió sobre la playa que sirve como pista en Barra, uno de los pocos aeropuertos del mundo que aterrizan sobre la arena, Cameron gritó emocionado: «¡Estoy en casa!». Mientras avanzaban por la isla, el niño señalaba lugares como si los reconociera. Decía frases como: «Por allí jugaba», «Esa casa antes era azul», o «Mi mamá de la bahía venía por este camino». Todo parecía imposible, pero convincente. El momento decisivo llegó cuando Cameron llevó a su familia por un sendero estrecho, luego por una curva, y finalmente señaló una casa blanca frente al mar, exactamente como en su dibujo. La madre sintió que el mundo se le aflojaba bajo los pies. El equipo del documental quedó en silencio. Era imposible ignorar la precisión del niño. Cameron estaba seguro. «Esa es mi casa». Al entrar, Cameron se mostró emocionado y luego triste. Recorrió la planta baja, miró la escalera y dijo: «Aquí bajábamos los niños». Señaló un rincón y dijo: «Aquí mamá cocinaba». Se acercó a una ventana y comentó: «Yo veía los barcos desde aquí».
Cada gesto tenía una mezcla de familiaridad y melancolía. Y cuando llegó a la cocina, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi otra mamá ya no está. Los investigadores comenzaron a buscar información sobre los Robertson que habían vivido allí. Descubrieron que, décadas atrás, una familia Robertson había efectivamente habitado la casa. Entre sus hijos había habido un niño que murió trágicamente en un accidente, aunque los detalles exactos se habían perdido con el tiempo. Sin embargo, los nombres coincidían. Y la presencia de un padre llamado Shane Robertson estaba documentada. Lo más sorprendente fue que la distribución del interior de la casa, los colores originales y ciertos objetos guardados en fotografías familiares coincidían con lo que Cameron había descrito. La escalera trasera, el ventanal que daba a la bahía, el pequeño patio donde decía que jugaba. Incluso la cocina tenía la misma ubicación que Cameron había mencionado antes de haber pisado la isla por primera vez. Durante la visita, Cameron estuvo inquieto, pasando de la alegría a la tristeza. Parecía atravesar un proceso emocional complejo. La felicidad de reencontrar un lugar querido y la tristeza profunda de recordar que la vida a la que pertenecían esos recuerdos había terminado. En algún momento, tomó la mano de su madre y le dijo: «No te preocupes, tú eres mi mamá ahora». Los psicólogos ofrecieron explicaciones alternativas. Coincidencias improbables, conocimiento accidental, imaginación avanzada. Pero los investigadores del caso concluyeron que la cantidad de detalles exactos hacía difícil descartarlo como simple fantasía. Cameron había descrito la casa, la familia, la bahía y las rutinas de un hogar que no había visto jamás. Y lo había hecho desde los 2 años y con la insistencia de un recuerdo. Quizá nunca sepamos qué ocurrió realmente con Cameron Macaulay. Pero su historia sigue siendo uno de los casos más sorprendentes sobre recuerdos infantiles que parecen venir de otra vida. Un niño que lloraba por una madre perdida, que soñaba con un hogar en una isla remota y que al llegar allí, caminó como quien regresa. Y en esa combinación de nostalgia, misterio y verdad emocional, queda una pregunta que atraviesa el tiempo. ¿Puede el alma recordar el camino de regreso a casa?